Boaventura forja la noción de epistemología del sur con un ánimo polémico y subversivo, como un gesto, dice él, de ocupación de la epistemología, consagrada hasta ahora al saber académico occidental, tal como habíamos un poco especificado arriba, con el propósito de abrir un espacio epistemológico a la altura de los potenciales históricos de los saberes no occidentales y al mismo tiempo de los sujetos y alternativas históricas anticapitalistas, anticoloniales y antipatriarcales que estos saberes encierran. En ese sentido, podríamos decir que las epistemologías del sur son una apropiación contrahegemónica de las epistemologías en general, y que tiene como objetivo el acompañamiento teórico y el empoderamiento de los sujetos subalternos del sur global desde sus prácticas político-cognitivas y no desde la asunción de las monoculturas del norte epistémico. Lo primero que hay que destacar aquí es la ampliación a la que se somete la categoría de saber, más allá de los estrechos límites del conocimiento científico moderno y académico. Para Boaventura, saber está inequívocamente enraizado siempre a una situación y contexto que le da origen y por tanto no es un conocimiento separable de las prácticas sociales, culturales, antropológicas, a menudo cotidianas de los sujetos correspondientes, sino que este saber siempre se realiza efectivamente en dichas prácticas. No hay una separación entre saber y el sujeto del saber, como si la hay, por ejemplo, en la ciencia moderna, cuyos procedimientos de producción y validación son por definición separables de la vida cotidiana de los sujetos y, por tanto, de todo tipo de prácticas culturales y sociales específicas. De hecho, es lo que se muestra efectivamente en el espacio socialmente separado de la academia e incluso en el espacio más restrictivamente separado del laboratorio. Estas diferencias nos permiten inferir algo que será clave más adelante. Mientras que las ciencias modernas practicadas en la academia se definen por ser una teoría separada de la praxis política y cotidiana, los saberes por los que se interesa Boaventura se definen por el contrario por su unidad intrínseca con la praxis política y cotidiana de sus respectivos sujetos históricos y sociales. El saber por el que se preocupa Boaventura forma parte entonces de la experiencia vital y cultural de los sujetos de conocimiento, y por tanto no siempre encuentra su expresión en la escritura, sino a menudo en la transmisión oral e incluso en la expresión performativa y corporal de estos sujetos, lo que remarca de hecho también una vez más el carácter extraacadémico e invisible de dicho saber. Evidentemente esta diferente concepción de saber tiene como propósito ser una categoría que le haga justicia, visibilizándolos a los saberes no occidentales ni modernos frente a la hegemonía de la monocultura del conocimiento válido. Con ello, las epistemologías del sur nos permiten visibilizar a los sujetos de dichos saberes como sujetos plenamente humanos y diferentes a los sujetos europeos modernos. Como sujetos generan saber colectivamente y en muchos casos de una manera informal, desde sus diferencias de identidad específicas, pero más importante aún, desde sus prácticas específicas mismas, que son prácticas no solo culturales, sino también prácticas políticas y económicamente relevantes, como en los movimientos feministas, afrodescendientes, indígenas, etc. Como podemos observar, el rasgo más esencial de estas prácticas es que se determinan principalmente, aunque no exclusivamente, por su lugar y relevancia geopolítica. Las relaciones coloniales capitalistas determinan dichos sujetos y saberes del sur global como diferentes o simplemente como no existentes, recordemos, como no humanos, empujándolos más allá de la línea abisal y en una situación excluida y marginal, opuesta y divergente a las sociabilidades de regulación y emancipación del norte global. Esta exclusión condiciona el signo político de las prácticas y los saberes de este sur epistémico como prácticas y saberes contrahegemónicos, pues se configuran como sujetos epistémicos en las condiciones que impone la sociabilidad colonial, una sociabilidad de apropiación y violencia. Por tanto, el saber situado desde el sur epistémico es un saber forjado por experiencias de exclusión y de resistencia frente a las exclusiones abisales. Las epistemologías del sur pretenden entonces resaltar justamente esta dimensión no cognitiva, propiamente política, social, económica, pues a partir de ella es posible descifrar el potencial histórico de dichos sujetos frente al capitalismo colonial. Las epistemologías del sur, por tanto,
buscan potenciar ese potencial político e histórico de sujetos epistémicos del sur para que sean las propias comunidades y sociedades y movimientos sociales los que piensen, establezcan y propongan sus metas y objetivos políticos desde sus propios valores y de su propia visión de mundo, que ya está encarnada y realizada, de hecho, en sus propias prácticas sociales cotidianas. Esta dimensión de visibilización y hasta cierto punto de empoderamiento de los sujetos epistémicos del sur global revela otra vez los límites propios de las epistemologías del norte, como es en el caso de la ONGización. La ayuda internacional, dice Boaventura en un ejemplo que él analiza en la lectura, impone muchas veces etiquetas que solo son funcionales en el sur global, como etiquetas como blanco, feminista o capitalista o emprendedor, por ejemplo, a mujeres campesinas en el sur, quienes no solo tienen que luchar contra los sesgos patriarcales propios de su comunidad, también tienen que luchar para conservar la propiedad comunal de sus tierras, la estructura de la economía local de sus comunidades, la reivindicación de sus trabajos de cuidado, todos estos aspectos expresan a su vez una dimensión anticapitalista de lucha y de resistencia que no están completamente reflejados en los trabajos, en los proyectos de algunas ONG que solo las quieren mirar y las quieren reducir a mujeres emprendedoras, por ejemplo. Está la integridad de la lucha y de la resistencia, en estos casos como en muchos otros casos más, queda invisibilizada y desintegrada bajo la representación del norte epistémico, bajo la mirada de Occidente, como se puede decir retomando un poco las palabras de Conrad, tal como denunciaron en su momento pensadoras como Gayatri Spivak, Chandra Mohanty y recientemente Gladys Sulzul. Las epistemologías del sur guardan, por tanto, una relación con los saberes del sur epistémico, una relación diferente a la relación que guardan las epistemologías del norte con las ciencias académicas. Las epistemologías del sur no buscan prescribir normas ni describir saberes que son desarrollados académicamente como sí lo hacen las epistemologías del norte. Los saberes del sur epistémico ni siquiera gozan de un reconocimiento dentro de la academia, incluso en el sur global, y esa situación de hecho forma parte de su invisibilidad. Las epistemologías del sur, por tanto, buscan visibilizar estos saberes en la academia, además de promover la conciencia de sus sujetos sobre la validez de su propio saber y articular una comunicación entre estos mismos sujetos y movimientos sociales y comunidades para la articulación de ideas y metas en agendas políticas coincidentes. Con todo esto a la mano, ya es posible apreciar finalmente diferencias entre el pensamiento crítico europeo y las epistemologías del sur que Boaventura ya había adelantado al inicio de su texto. La primera diferencia es la conciencia geopolítica de su propio lugar espacial en las relaciones coloniales. Las epistemologías del norte no tienen una conciencia geopolítica de su lugar epistémico y dan por supuesto instituciones o formas de conocimiento específicamente moderno-occidentales que refuerzan su propia hegemonía colonial. Esto se replica aún en los casos del pensamiento crítico occidental, donde su innegable alcance de autorreflexión crítica, hay que reconocerlo, raramente explicita, sin embargo, estos aspectos geopolíticos coloniales, dando por supuesto dinámicas de regulación y emancipación propias de la metrópolis, como puede ser de hecho en el caso de Habermas, o bien la monocultura del conocimiento válido en su versión sociológica crítica que solo puede ser desarrollado dentro de la academia, como es el caso criticado de Pierre Bourdieu por parte de Boaventura de Sousa Santos. Las epistemologías del sur cuentan, por el contrario, con una esencial conciencia del lugar colonial de los saberes y de los sujetos y de las prácticas y del carácter abisal de sus propias exclusiones. Una segunda diferencia es la que destaca para las epistemologías del sur su consecuente conciencia de ser una teoría de retaguardia. Las epistemologías del norte, especialmente en los casos del pensamiento crítico, como en el caso del marxismo, por ejemplo, se conciben como teorías de vanguardia, por el otro lado, y en consecuencia se sitúan a la vanguardia del proceso histórico, de la modernidad o de la posmodernidad, en otros casos. Los saberes del sur epistémico no están, por el contrario, en ninguna vanguardia del proceso histórico. En primer lugar, por su lugar marginal, que no son tenidos en cuenta por ningún saber o por ninguna vanguardia en específico. Y en segundo lugar, no apuntan a la misma dirección histórica de la modernidad capitalista, sino de hecho a formas de vida y organización calificadas como premodernas o mal llamadas tradicionales. Las epistemologías del sur tampoco pretenden dirigir
entre comillas, los movimientos sociales, sino que más bien se ponen a su servicio, incluso a la saga de estos movimientos y comunidades, de los que ellos pueden abrir y apuntar históricamente. En este sentido, y es una tercera diferencia muy interesante desarrollarla un poco más ampliamente, Boaventura explica que las epistemologías del sur deben pensarse también como una serie de prácticas artesanales o artesanías. Las epistemologías del norte, por el contrario, y los pensamientos críticos occidentales se caracterizan por su carácter arquitectónico, es decir, son sistemas de principios levantados teóricamente en la academia para iluminar o liderar un movimiento de resistencia, como en su caso llegó a ser cierto marxismo, o bien para conservar la dirección actual del capitalismo moderno. Además, el trabajo académico en las epistemologías del norte se efectúa de una manera un tanto industrial, dice Boaventura, aludiendo a las máquinas de procesamiento de información estadística o a grandes aparatos institucionales como los partidos, las instituciones de investigación o la misma academia universitaria. Por el contrario, la alusión de Boaventura a la artesanía, por una parte, se inspira en fuentes heterodoxas de pensamiento sociológico, como es el oficio del sociólogo de Pierre Bourdieu o la imaginación sociológica de Wright Mills. Pero es que además la artesanía remite a un tipo de trabajo que no está automatizado ni estandarizado por las estrechas normas o los estrechos procedimientos del trabajo académico, que está metódicamente constreñido. La artesanía remite, por el contrario, al trabajo imaginativo, libre de los intereses de estos grandes aparatos institucionales y que de alguna manera es flexible frente a las circunstancias en las que se pone en práctica. La imagen de este trabajo imaginativo, libre y creativo puede sugerir la idea del genio individual de turno, ¿no? Pero lo que Boaventura en realidad tiene en mente es que la artesanía suele llevarse a cabo de una manera colectiva por los mismos movimientos sociales y las mismas comunidades, en discusiones informales o en talleres propios llevados a cabo por los propios integrantes de estos movimientos y comunidades. La artesanía es asumida sin una división u organización especializada, ¿no?, de trabajo y de intercambio de información, sino de manera indistinta y difusa, llega a decir, por sus propios miembros, que lo hacen todo en todas las etapas de elaboración y cuentan siempre con la creatividad y adaptación a las circunstancias que merita todo trabajo político. El trabajo de artesanía se formula y explicita entonces primeramente en la propia experiencia de lucha de los propios sujetos sociales, cuyo saber está entreverado con una multitud de prácticas culturales, sociales y políticas, sin pretender un alcance global o universal, sino que a menudo es contextual y local. Para Boaventura, incluso el trabajo académico debería adaptarse lo mejor posible a este tipo de trabajo artesanal de los movimientos sociales como sujetos del saber. Por eso, al contrario que la construcción arquitectónica de conocimiento, el oficio del intelectual debería consistir más bien en articular diversos tipos de lucha y resistencias entre diferentes movimientos sociales y comunidades contrahegemónicas, en distinguir el carácter abisal o no de sus objetivos y metas, en evaluar el posible alcance de sus alianzas a nivel local, nacional, regional o global, en explicitar sus perspectivas implícitas correspondientes, etc. Trabajos siempre puntuales y de acompañamiento que sin embargo no están exentos de esa imaginación epistemológica de la que hablaba Boaventura. La invisibilización de estos sujetos y saberes, así como los procesos muchas veces espontáneos de reflexión y alianzas políticas, delata finalmente una diferencia que a mi modo de ver es esencial y es de carácter moral entre las epistemologías críticas del norte y las del sur, y es el carácter indolente de la razón occidental y de la razón académica. La razón indolente se caracteriza por su incapacidad esencial e intrínseca para reconocer signos de cambio en los movimientos sociales y en los sujetos epistémicos emergentes del capitalismo global, saberes que apuntan a una dirección distinta de la modernidad capitalista, patriarcal y colonial, y que de hecho son invisibilizados, de ahí la indolencia de esta razón, justamente porque vienen del sur global. Una indolencia que se muestra efectivamente real al determinar agendas políticas de muchas organizaciones políticas del sur global, como en el caso de los partidos ortodoxos de izquierda, que se siguen identificando desde las metas y objetivos históricos propios de la modernidad occidental y que tienden a mirar a dichos sujetos del sur global como marginales, aliados accidentales. A su vez, al no reconocer las potencialidades
históricas de estos sujetos epistémicos y políticos nuevos, tampoco son capaces de reconocer las nuevas posibilidades de acción política. Y a menudo no reconocen la posibilidad de nuevas formas de configuración social históricamente distintas al capitalismo y al colonialismo. Por ello, puede resultar característico de algún pensamiento crítico occidental ese pesimismo histórico o la resignación teórica, como puede ser el caso de algunos representantes de la escuela de Frankfurt y del que justamente Lukács les criticaba, que se hospedaban en ese gran hotel Abismo esperando a ver cómo todo el capitalismo pues colapsa bajo su mismo peso mientras ellos están cómodos viendo el espectáculo del fin del mundo, ¿no? Finalmente, esta indolencia respecto a las posibilidades políticas y epistémicas y en última instancia históricas que encierran sujetos indígenas, feministas o afrodescendientes y demás excluidos abismalmente, es moralmente intolerable por la complicidad que guarda en última instancia con el colonialismo histórico y a la larga con el capitalismo que lo soporta. Sin embargo, las epistemologías del sur no se agotan solo en esto. Se sirven de algunas herramientas teóricas, metodológicas adicionales para llevar a cabo todos estos objetivos. Estas herramientas son dos, ¿verdad? Bueno, en realidad son cuatro, pero las vamos a agrupar en dos grupos. La sociología de las ausencias, la sociología de las emergencias, la ecología de saberes y la traducción intercultural. A mi parecer, la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias son las herramientas teóricas que más se aproximan metodológicamente a lo que es el marxismo, aunque salvando las grandes diferencias explicadas arriba. Digo esto con la esperanza más bien de clarificar ciertos puntos de ahora en adelante de las epistemologías del sur, más que establecer un diálogo con el marxismo y cosas así, que no va a ser el propósito de esta sesión ni de este módulo. Lo que podemos decir que nos justifica un poco hacer esta comparación es que el marxismo se distingue, entre otras cosas, por una interpretación dialéctica de una realidad que es intrínsecamente contradictoria, en el sentido de que las sociedades, a la par que exhiben mecanismos de dominación, esconden a su vez sus propios potenciales de una sociedad diferente e históricamente nueva. La complejidad y las relaciones sociales reside en que por una parte imponen un mecanismo automático de exclusión y dominio que explota sistemáticamente a la mayoría de las personas dentro de esta sociedad, pero que no es algo inmutable ni estable en sí mismo, pues genera a su vez tendencias y fuerzas dentro de estas mismas relaciones sociales que tienden a desestabilizarlas y que apuntan a la instauración de relaciones sociales diferentes. Esto en el fondo nos da la imagen de una realidad social que es esencialmente inestable, que lejos de ser un cuadro fijo de relaciones sociales sólidas y permanentes, guardan un precario equilibrio que hace posible su transformación en otra cosa. Así se hacía plausible la idea de una realidad social que está siempre en tránsito a una nueva configuración de fuerzas históricas, no cerrada definitivamente, sino abierta a otras posibilidades histórico-materiales. Bajo esta noción, no es de extrañar entonces que el marxismo desarrollara por una parte una aguda crítica del presente histórico como algo esencialmente inestable y a su vez la aguda percepción de los signos de resistencia y transformación que se encierran y esconden tanto en la realidad política como en otros fenómenos menos sospechosos de ser transformadores como el arte o la literatura, etc. Ya regresando al planteamiento de Boaventura, lo que sí podríamos dar como comparación y justificar esta comparación y aplicarlo a este planteamiento de las epistemologías del sur es que conservan un poco esta idea de un equilibrio precario y contradictorio dentro del capitalismo colonial global. Por un lado, el proyecto de las epistemologías del sur buscan explicar y denunciar los mecanismos de invisibilización de saberes y sujetos no occidentales, que es lo que va a ser la sociología de las ausencias, y por otro lado, trata de explicitar y sacar a la luz, potenciar los potenciales históricos de una sociedad nueva, anticapitalista y anticolonial, se trata de la sociología de las emergencias. Como ustedes pueden ver, entonces también hay una doble dinámica, ¿no? Por una parte, la invisibilización que trata de explicar este dominio hegemónico, epistémico y capitalista a nivel global, pero por otra parte tratar de sacar y emerger los signos de cambio que se esconden dentro de estos mecanismos de hegemonía, exclusión abisal. La sociología de las ausencias
ausencias, por tanto, va a describir y explicar cómo se produce en el otro lado de la línea abisal las sociabilidades de apropiación y violencia que rigen en una determinada comunidad por medio de los mecanismos capitalistas, patriarcales y colonialistas, y que examina de manera concreta la forma que toman las 5 monoculturas que nosotros habíamos mencionado anteriormente en las respectivas comunidades, tratando de desmontar los mecanismos epistémicos, culturales, que invisibilizan estas culturas y estas comunidades, tornándolas, entre comillas, ausentes. De ahí el nombre de una sociología de las ausencias. Es una sociología que trata de explicar cómo se produce esta ausencia y trata de localizarla y explicarla en sus determinadas configuraciones concretas. Para ello debe ser perspicaz para identificar aquellos rasgos epistémicos de sus saberes o prácticas que las tornen susceptibles de ser invisibilizadas, ¿no? Sus tendencias no occidentales, modernas o sus tendencias no capitalistas. Finalmente, hace significativa esta sociología de las ausencias, busca ser significativa para los individuos de dichas comunidades, la complejidad de las relaciones sociales coloniales que determinan sus saberes y prácticas y su experiencia vital, individual respecto a estas exclusiones. En resumidas cuentas, esta sociología es un ejercicio de explicar las ausencias que deja la línea abisal en las relaciones coloniales y por tanto se define como una herramienta crítica en las epistemologías del sur. Un ejemplo de esta sociología de las ausencias es justamente el ejemplo de la ONGización blanca que nosotros habíamos tocado un poco más antes. Por otra parte está la sociología de las emergencias. La sociología de las emergencias es la herramienta teórica más fascinante que yo encuentro en Boaventura de Sousa Santos y a mi modo de ver personal es de las cosas más interesantes que hay dentro de estos planteamientos de coloniales también. Esta se ocupa de identificar y revalorizar simbólicamente, epistémicamente y políticamente formas de saber y prácticas invisibilizadas abisalmente. Percibe a los sujetos epistémicos no solo como productos o víctimas de las exclusiones abisales, tal como un poco es la tendencia en la sociología de las ausencias, sino también como agentes o sujetos históricos capaces que pueden disparar dinamismos de transformación política e histórica por medio de sus propias prácticas y saberes. En ese sentido se ocupa de las emergencias, ¿no?, históricas, de las nuevas posibilidades históricas emergentes realizables de transformación anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal, que son llevadas a cabo, de hecho, en sus propias experiencias sociales. Las sociologías de las emergencias, dice Boaventura, amplifican el potencial simbólico y material de dichas experiencias que, apreciadas en todo su potencial, se muestran tan solo como tendencias incipientes y embrionarias de una utopía que cuenta con las condiciones materiales de su realización histórica, lo que corresponde a la categoría prestada de Ernst Bloch, la categoría del todavía no. Aquí radica su definición como emergencias, como realidades embrionarias, como movimientos incipientes, tendencias que guían a una lucha exitosa contra la dominación. Constituyen lo que Ernst Bloch denominó como todavía no. Son los pilares de la política de la esperanza. Mientras que la tarea de la sociología de las ausencias es producir un diagnóstico radical de las relaciones sociales capitalistas, coloniales y patriarcales, la sociología de las emergencias tiene como objetivo convertir el panorama de la supresión que emerge a partir de ese diagnóstico en un vasto campo de experiencia social rica, animada e innovadora. En ese sentido, las epistemologías del sur están doblemente presentes. Por un lado, ejercen la atención epistemológica cara a cara a las experiencias embrionarias, los todavía no, al invitar a la inversión social, política, analítica, a nutrirlas de la manera más empoderada. Por otro lado, proporcionan una defensa epistemológica contra los falsos aliados de las luchas que a menudo fuerzan a estas emergencias a acomodarse en cajas que separan las diferentes dimensiones de dominación moderna existentes, las cajas del anticapitalismo, las cajas del anticolonialismo y del antipatriarcado. Boaventura desarrolla una tipología de emergencias posibles que de esta sociología de las emergencias y la epistemología del sur deben analizar. Él cree que hay 3 tipos de emergencias posibles: las ruinas semilla, la apropiación contrahegemónica y finalmente las zonas liberadas.
Las ruinas semillas consisten en formas de vida o formas de organización social anteriores al capitalismo, al colonialismo y al patriarcado, que lograron sobrevivir a su advenimiento y que por su calidad de pasado histórico se presentan solamente como ruinas, pero que guardan al mismo tiempo la semilla de una posibilidad histórica al capitalismo, al colonialismo y al patriarcado. Esto es porque, lejos de estar extintas, son efectivamente practicadas aún hoy en día por estas comunidades invisibilizadas y son formas de vida y formas de organización social que no son ni capitalistas, ni coloniales, ni occidentales. Ejemplos de esto es, por ejemplo, la cultura de las aldeas en la India, o el Swadeshi, que fue el movimiento que promovió y empujó y el que se integró Gandhi en su momento histórico, en el momento de la independencia de la India, el Ubuntu en África, o las diversas comunidades indígenas con sus respectivas formas de organización política, social y sus respectivas visiones de mundo originarias, como en el caso de la Pachamama en los Andes, el pensamiento Tojolabal en México o el pensamiento y las comunidades mayas en Guatemala. Las apropiaciones contrahegemónicas son otro tipo interesante de emergencias. Consiste en la apropiación de conceptos, teorías o prácticas de origen occidental moderno que son reapropiadas, resignificadas y reconfiguradas creativamente por sujetos subalternos para ser convertidas en herramientas propias de expresión y articulación de las propias voces y prácticas de estos sujetos. Ejemplos de esto, pues hay varios, ¿no? Lo brinda, por ejemplo, la apropiación del derecho y del sistema de leyes cuyo origen liberal es reapropiado y resignificado y reconfigurado por comunidades indígenas para la defensa de sus propios sistemas de autogobierno frente al gobierno federal mexicano, por ejemplo, y frente a otros enemigos de carácter más capitalista, incluso de narco, dentro de estas comunidades en Michoacán. Otro ejemplo muy interesante a partir del análisis de estos dos ejemplos anteriores lo está también expuesto en un trabajo muy brillante de Boaventura de Sousa Santos, en Derecho y Emancipación de 2012, a la pregunta sobre si el derecho puede ser emancipatorio, y que es un capítulo, es un libro que yo les aconsejo mucho leer, es muy bueno, muy brillante. En fin, la apropiación contrahegemónica viene a ser importante aquí por una razón que a mí me parece que es muy interesante. Nos alerta de que las prácticas y saberes occidentales y modernos, que por el simple hecho de ser occidentales, no tienen por qué ser intrínsecamente negativos, y que es de hecho una inferencia que se suele formular con frecuencia, desafortunadamente, en el ámbito de estas discusiones. El carácter negativo de estas prácticas y saberes occidentales no reside solamente por el hecho de ser occidentales, sino por su función y lugar en las relaciones coloniales, de manera que por eso pueden ser resignificadas y reconfiguradas dentro de las relaciones coloniales. Pueden pasar de ser hegemónicas a pasar, y cómplices del colonialismo, pueden pasar a ser contrahegemónicas. Con todo, sin embargo, y como muestra el ejemplo anterior de las ruinas semilla, tampoco tienen por qué venir del norte global las voces y las posibilidades de emergencia histórica de un mundo anticapitalista. Finalmente está las zonas liberadas como tercer tipo de emergencia. Son espacios autoorganizados, a menudo observa Boaventura que son de hecho espacios autoorganizados llevados a cabo por jóvenes, ¿no?, bajo principios no capitalistas, coloniales ni patriarcales. Principios que se gobiernan por principios consensuados y que cuentan con la participación inclusiva de todos sus miembros. A veces emergen en el marco de amplias luchas sociales, ¿verdad?, como puede ser en el caso del zapatismo, o bien o en el caso del movimiento de la Plaza del Sol en España durante el 5M, o como iniciativas más bien aisladas. Suelen combinar experiencias sociales previas con experimentos novedosos, aunque siempre de una forma artesanal, autodidacta, experimental, ¿no?, que pretenden prefigurar una sociedad diferente en el futuro histórico. Diversas comunidades indígenas, comunidades rurales, bajo formas cooperativistas o de economía solidaria, por ejemplo, cooperativas de vivienda, de ayuda mutua, etc. Bueno, finalmente estamos ante la última herramienta, que es el de la traducción intercultural. Esta consiste en la mutua inteligibilidad de saberes y prácticas que pueden alcanzarse en el sur epistémico entre distintos movimientos sociales y distintas comunidades en resistencia a partir de sus propios contextos culturales y políticas de lucha y resistencia, con el propósito de articular posibles alianzas, agendas políticas, entendimientos mutuos, etc. Es un proceder en realidad preeminentemente de tipo político,
Su mutuo entendimiento no se realiza con un ánimo teórico, sino sobre la base de la complicidad posible de luchas compartidas y de riesgos y fracasos compartidos. Como tal, esta traducción identifica pues también sus propios riesgos, ¿no? La falta de claridad de objetivos, la cacofonía de ideas y perspectivas, la parálisis de la acción por un exceso de debate y reflexión, etc. La traducción intercultural por ello busca afianzar un terreno de posibles alianzas, procura convertir la diversidad epistémica y cultural en una especie de aula global, ¿no? Para compartir experiencias políticas de lucha y de resistencia, posibilita un consenso básico de luchas, objetivos y riesgos, etc. Ahí pueden haber dirigentes y teóricos, ¿no? Que trabajan un poco desde la perspectiva académica en estos ámbitos, pero lo cierto es que a menudo mucho de este trabajo se lleva a cabo de manera colectiva, difusa, artesanal, oral, informalmente en el seno de estos movimientos por sus propios miembros y colectividades. Si bien su ejecución y propósito es prioritariamente político, la traducción intercultural presenta también algunos aspectos que demandan una cierta aproximación teórica. Por ejemplo, está el asunto de la diversidad cultural. En el sur epistémico, no todos los movimientos y no todas las comunidades comparten las mismas visiones culturales, tampoco comparten lenguaje, tampoco comparten el mismo trasfondo histórico. En este sentido, el entendimiento entre movimientos y comunidades en el sur epistémico no es necesariamente evidente ni inmediato ni está asegurado de entrada. En todo caso, vale la pena recalcar que no se trata de borrar diferencias culturales, sino más bien de articularlas políticamente. Es importante también recalcar que lo que define el saber del sur epistémico no es la diferencia cultural de por sí, es decir, su identidad no occidental, sino su lugar geopolítico en las relaciones coloniales. Y esto permite tocar otro punto teórico importante a tener en cuenta para la traducción intercultural, y es que que emerge siempre en el trabajo político de traducción. Y es que no todas las comunidades y movimientos sociales tienen el mismo tipo de exclusión. Hay algunas comunidades y movimientos que tienen problemas y conflictos de exclusión no abisal y otros que tienen movimientos y conflictos de exclusión abisal. De hecho, pueden haber comunidades y movimientos que pueden sufrir los dos tipos de exclusión abisal y no abisal dentro de sus propias luchas, y tiene que ser claro, ¿no? Que estos movimientos y estas comunidades pueden explicitar y distinguir ellos mismos qué tipo de exclusiones y conflictos son abisales y no abisales, ¿no? Y de hecho Boaventura pues toca unos ejemplos al respecto. Esto determina que también no solo hay algunas luchas que tienen que tener un tipo tienen que plantearse si son abisales o no abisales, por tanto tienen que plantearse estrategias políticas que correspondan a los diferentes tipos de exclusiones. Habrán luchas políticas y estrategias políticas que tienen que plantearse en términos de regulación y emancipación por su carácter no abisal, es decir, que se pueden más o menos resolver dentro del marco institucional establecido de un Estado de Derecho, que siempre será particular, ¿no? En todas las zonas del sur global no es siempre de la misma manera, ¿no? Pero por otra parte también habrán luchas políticas y estrategias políticas que tienen que obedecer a una dinámica distinta de apropiación y violencia, y por tanto pues tiene que ser de otra manera planteada, ¿no? También esto va a determinar las alianzas posibles, ¿no? Es decir, entre movimientos sociales y comunidades pueden compartir o pueden poner en compartir tanto problemas, metas y objetivos en común, pero que también deben distinguirse si son abisales y no abisales. Esto también tiene que determinar las distintas alianzas que se pueden establecer. En este sentido, la articulación y el entendimiento de todos los sujetos epistémicos, ¿no? Que vienen a ser al cabo, si se fijan, sujetos epistémicos son sujetos políticos, ¿no? No debe considerarse automática, sino que siempre tiene que evaluarse el tipo de exclusión, el tipo de conflicto, el tipo de alianza, el tipo de estrategia, etc. Todo esto es lo que envuelve los problemas teóricos de la traducción intercultural, de la hermenéutica diatópica, que lo lleva más allá de los problemas de un simple entendimiento entre diferencias, que no es justamente la idea que se desarrolla aquí, ¿no? Sino que es más bien un tipo de trabajo enfocado hacia las alianzas políticas. Finalmente, esto es lo que permite hablar en el fondo de una ecología de saberes, ¿no? Que es una idea de Boaventura en la cual pues las relaciones que deben guiar y que deben establecerse y regular las diferentes culturas, movimientos y entre sujetos epistémicos del sur
del sur global no pueden ser verticales, sino horizontales y simétricas, de tal manera que tiene que haber un respeto por la diferencia, eso sí, ¿verdad? Pero que esta ecología y esta simetría solo puede ser posible, obviamente, ¿no?, en el marco de relaciones sociales no capitalistas, no coloniales, no patriarcales. Finalmente, con esto yo creo que hemos agotado todos los puntos de la lectura. Ya nos vamos a ver en la sesión del sábado para tal vez clarificar algunos puntos que no hayan quedado o que ustedes desean un poco profundizar más. En el caso de Boaventura hay una literatura enorme, ¿no?, en las cuales ustedes pueden ahondar en ese sentido. A mi modo de ver, tal vez de las cosas más interesantes que se plantea con todo ese pensamiento es que de alguna manera nos está presentando un paradigma no solo sociológico, filosófico, sino también político, de acción y de diagnóstico de los problemas de nuestro mundo actual, ¿no?, en el cual pues nosotros se pueden integrar no solo en una visión teórica coherente, sino también con una cierta intención política, de una manera que nos puede brindar ciertas guías. Y finalmente nos hace ver también algo bastante importante, que es no solo en la academia y no solo en el norte se encuentran las posibilidades de una transformación. Esas posibilidades de transformación y de crítica ya están allí, ya existen, ¿no?, ya están siendo llevadas a cabo, ¿no? Y de alguna manera de lo que se trata, por tanto, el riesgo, el verdadero reto es justamente tratar de potenciar eso que ya está efectivamente ahí.